¿Sabías que el Padre Pío reveló un secreto sobre la prosperidad que pocas personas conocen y que casi nunca se escucha en la iglesia? ¿Alguna vez has sentido que, aunque te esfuerzas, oras y buscas a Dios, el dinero simplemente no rinde, las deudas se acumulan y la paz en tu hogar se escapa entre los dedos? A veces lo que te detiene no es solo una situación material, sino una fuerza espiritual, silenciosa y poderosa, actuando en lo invisible. Son cadenas que bloquean tu camino y que pocos saben cómo romper. Y si te dijera que existe un gesto sencillo, un ritual casi olvidado, capaz de abrir caminos, limpiar energías negativas y atraer bendición a tu vida, hoy vas a descubrir el verdadero poder espiritual de un vaso de agua con sal. No es superstición, no es magia, es una práctica respaldada por la fe, por siglos de tradición cristiana y por enseñanzas de santos como el Padre Pío. Muchos no lo conocen, otros lo han ignorado. Pero quienes lo aplican dan testimonio de puertas que se abren y cargas que desaparecen. Existen obstáculos espirituales, malentendidos, errores y hasta costumbres modernas que te alejan de las promesas de Dios para tu vida. Ignorar esto puede condenarte a repetir los mismos sufrimientos año tras año. Hay un mundo espiritual actuando en silencio y pocos están atentos a lo que ocurre más allá de lo visible. El Padre Pío enseñaba que la oración, la fe y los sacramentales son defensas poderosas contra todo mal. Hoy aprenderás cómo un vaso de agua con sal, ofrecido a Dios con fe, puede transformarse en protección, prosperidad y paz para tu hogar y tu familia. Este no es un consejo vacío, es un camino probado por almas que buscaron la luz en tiempos de oscuridad. Escribe ahora en los comentarios: confío en ti, Señor. Es un testimonio público de fe y ayuda a que esta luz llegue a más corazones necesitados. Cada palabra tuya es una semilla espiritual y tu gesto puede ser el punto de partida de una nueva etapa de bendición. Este canal existe para quienes no tienen iglesia cerca, para los que pasan por momentos de soledad o confusión espiritual, para los que sienten la oscuridad y necesitan una señal de Dios. Al dar like y comentar, te unes a una misión mayor: expandir la esperanza y la fe en miles de vidas que hoy buscan respuestas. La penúltima revelación de este video puede ser la llave que tanto has pedido en oración para romper el ciclo de deudas y atraer la prosperidad que tu corazón necesita. No te lo pierdas. Ahora abre tu corazón, siéntate con calma y déjame llevarte en este viaje espiritual junto al Padre Pío. Comenzamos. Justo después de comprender que muchos de nuestros sufrimientos materiales y espirituales pueden tener raíces invisibles y profundas, es necesario mirar hacia el origen de aquello que la Iglesia y los santos nos enseñaron a utilizar como protección y bendición: el sal. ¿Pero por qué el sal y no otro elemento? Para entenderlo, debemos regresar a la palabra, al momento exacto en que Jesús, rodeado de sus discípulos y de la multitud, pronuncia una frase que cambiaría para siempre el significado espiritual de este mineral tan común: vosotros sois la sal de la tierra. En tiempos bíblicos, el sal era mucho más que un simple condimento. Era símbolo de vida, de pureza, de un pacto irrompible. Se utilizaba para preservar los alimentos, detener la corrupción y, de forma aún más profunda, era considerado un elemento imprescindible en los sacrificios ofrecidos a Dios. Cada vez que se ofrecía pan o carne en el altar, el sal debía estar presente, como señal de un acuerdo eterno entre el cielo y la humanidad. Cuando Jesús llama a sus seguidores la sal de la tierra, está entregando una identidad y una misión. Ser sal es ser aquel que da sabor a la vida, que impide la corrupción del alma y del mundo, que mantiene viva la alianza con Dios en medio de un tiempo de indiferencia y olvido espiritual. Pero el sal también es pureza. En la Biblia era arrojado sobre las aguas para purificarlas, sobre los lugares impuros para traer restauración y aún sobre las personas para alejar el mal y sellar la presencia de Dios. Así, entendemos que el uso del sal no es una superstición ni una costumbre vacía, sino un recordatorio de la dignidad y del poder espiritual que Dios nos confía. En cada grano de sal hay una historia de fe, de lucha y de protección. Por eso, cuando el creyente usa el sal con fe, vuelve a activar la memoria de una alianza sagrada, reconociendo que la verdadera protección viene de lo alto, pero se manifiesta también en los pequeños gestos concretos de la vida cotidiana.
En este sentido, el sal representa la perseverancia del pueblo de Dios, la capacidad de resistir la corrupción espiritual y la certeza de que, así como el sal conserva y purifica, también nosotros estamos llamados a ser canales de restauración, limpieza y bendición para nuestro hogar y para quienes nos rodean. A medida que profundizamos en la raíz bíblica y espiritual del sal, es imposible no percibir cómo esa herencia fue cuidadosamente preservada y elevada por la tradición católica a lo largo de los siglos. La Iglesia, atenta a los signos y símbolos sagrados, nunca trató el sal como un simple elemento material, sino que lo abrazó como un verdadero sacramental, un canal visible de la gracia invisible de Dios. No se trata de magia ni de superstición, sino de una fe encarnada que reconoce que lo creado puede ser instrumento de bendición cuando es ofrecido a Dios con humildad y confianza. En la liturgia católica, especialmente en el rito de la bendición del sal, encontramos uno de los gestos más antiguos y misteriosos de la Iglesia. En las antiguas ceremonias de bautismo, antes incluso de que el agua tocara la piel del catecúmeno, el sacerdote colocaba un pequeño grano de sal en la boca del que iba a recibir la nueva vida en Cristo. El sal era visto como un escudo, una barrera contra la corrupción espiritual y una señal de sabiduría divina. El ritual de bendecir el sal se mantuvo hasta nuestros días, aunque muchos fieles han olvidado su profundo significado. Al pronunciar la oración de bendición sobre el sal, el sacerdote suplica a Dios que infunda en él el poder de alejar todo lo que amenaza la paz y la santidad, espíritus impuros, enfermedades, discordias y toda influencia del mal. Este sal, una vez bendecido, no es igual al que se encuentra en cualquier mesa. Lleva consigo la marca de la oración y la autoridad espiritual de la Iglesia. Es utilizado para proteger hogares, personas, animales y cosechas, y hasta para preparar el agua bendita que se usa en los ritos más solemnes. No fueron pocos los santos y sacerdotes que recurrieron al sal bendito como defensa en tiempos de oscuridad, tribulación o tentación. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, lo empleaba para proteger el convento de perturbaciones espirituales. El Padre Pío, fiel a la tradición, recomendaba su uso en situaciones de angustia, ataques del enemigo o enfermedades inexplicables. Para ellos, el sal no era un talismán, sino una proclamación viva de que Dios tiene poder sobre todo lo creado y que al consagrar incluso lo más pequeño a Él, se desata una corriente de bendición y protección. El uso del sal como sacramental no busca sustituir la fe, sino fortalecerla. Nos recuerda que la gracia de Dios actúa tanto en el silencio del corazón como a través de los signos visibles que la Iglesia como Madre nos ofrece. Al utilizar el sal bendito, el fiel reafirma su confianza en la providencia divina y reconoce que, en este mundo donde tantas fuerzas intentan confundir, perturbar y destruir, la Iglesia sigue siendo guardiana de antiguos tesoros espirituales que iluminan y protegen el camino de sus hijos. Este gesto sencillo pero poderoso muestra que la Iglesia nunca dejó de luchar contra el mal, no solo con palabras, sino también con gestos concretos y sacramentales que, a lo largo de la historia, han traído consuelo, sanación y esperanza a incontables almas. Después de comprender el profundo sentido que el sal bendito tiene dentro de la tradición de la Iglesia, surge una pregunta natural. ¿Acaso estos gestos sencillos realmente producen efectos concretos en la vida de los creyentes? La historia está repleta de testimonios que atestiguan el poder de lo pequeño cuando es ofrecido a Dios con fe sincera. No se trata de leyendas o supersticiones populares, sino de experiencias documentadas por santos, familias y comunidades enteras que vieron cómo un simple puñado de sal bendecido podía transformar realidades marcadas por la miseria, la enfermedad o la amenaza del mal. Santa Teresa de Ávila relató, en sus cartas y escritos, cómo recurría al sal bendito en momentos de gran turbación espiritual. Cuando sentía que fuerzas oscuras amenazaban la paz del convento, rociaba discretamente las puertas y las habitaciones con sal bendecida, acompañando el gesto con oración perseverante. En poco tiempo la atmósfera cambiaba y la paz regresaba. Para Teresa,
Este no era un truco ni una superstición, sino una forma de recordar a todas las hermanas que Dios actúa a través de signos sencillos y que ningún acto de fe es ignorado por el cielo. En el siglo XX, durante la devastadora gripe española, varias familias en Italia y España dieron testimonio de cómo, al trazar la señal de la cruz sobre sus puertas con sal bendito y confiar sus hogares al Sagrado Corazón, fueron preservadas del contagio que diezmaba ciudades enteras. Las historias, recogidas por sacerdotes y misioneros, coinciden en un mismo punto: la fe, unida a un gesto sencillo, abrió las puertas a la protección divina en medio del caos y la incertidumbre. El Padre Pío también compartía historias de personas humildes que, siguiendo su consejo, colocaban un pequeño recipiente de sal bendito cerca de la entrada de sus casas. No era raro que, tras ese acto, la convivencia familiar mejorara, las discusiones se disolvieran y hasta problemas económicos comenzaran a resolverse de manera inesperada. Personas que no tenían nada, que sufrían por deudas o enfermedades, experimentaban un cambio gradual. No por el poder del sal en sí, sino por la fe puesta en acción, por la confianza renovada en la intervención de Dios. Uno de los relatos más impresionantes es el de una familia campesina que, al ver que sus cosechas año tras año eran destruidas por plagas, decidió esparcir sal bendecido en los límites de sus tierras mientras rezaban por la protección de San Benito. Aquella temporada, las plagas no solo desaparecieron de su campo, sino que los vecinos se asombraron del verdor y la abundancia que siguió. Este testimonio, recogido por el párroco local, se convirtió en fuente de esperanza para toda la comunidad. Todos estos relatos tienen algo en común: ninguno de sus protagonistas buscaba magia ni soluciones rápidas, sino que actuaban movidos por la fe, conscientes de que a veces Dios elige lo humilde y lo sencillo para manifestar su poder. El sal bendito, unido a la oración y la confianza, se convierte en instrumento de milagros cotidianos, recordándonos que el cielo se inclina sobre la tierra cuando una persona humilde se atreve a creer y a actuar, incluso en los gestos más pequeños. Así como el sal ha ocupado un lugar sagrado a lo largo de la historia de la fe, el agua, desde las primeras páginas de la Biblia hasta los sacramentos actuales, resplandece como uno de los símbolos más profundos y universales de la vida espiritual. Basta pensar en la creación, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, para entender que todo lo vivo nace y se sostiene por la acción del agua. Sin ella, nada florece, nada permanece. Por eso, la Escritura la presenta siempre como don y promesa, como bendición y renacimiento. Jesús, en uno de sus encuentros más emblemáticos, se detuvo junto al pozo de Sicar y allí, frente a una mujer marcada por el desprecio y el cansancio, pronunció palabras capaces de transformar cualquier historia de dolor: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». No hablaba de un agua común, sino de esa fuente inagotable que es el Espíritu, capaz de sanar, restaurar y dar sentido nuevo a toda existencia. El agua, en boca de Cristo, se convierte en camino de encuentro, en medicina para el alma, en señal de una vida nueva. En la Biblia, el agua es protagonista de numerosos milagros y pasajes. Fue por medio del agua que Israel cruzó el Mar Rojo y se liberó de la esclavitud. Fue agua la que brotó de la roca en el desierto para saciar la sed de un pueblo entero. Fue también en el agua del Jordán donde Naamán, el general leproso, encontró la cura tras obedecer la palabra del profeta. Una y otra vez, Dios muestra su misericordia y su poder a través del agua, usando lo cotidiano para realizar lo extraordinario. En el corazón de la vida cristiana, el agua alcanza su plenitud en el sacramento del bautismo. Por ella, el hombre y la mujer son purificados de toda mancha, renacen como hijos de Dios y reciben la promesa de la vida eterna. Cada vez que el agua bendita toca nuestra frente, recordamos que la salvación no es un recuerdo lejano, sino una realidad presente que nos envuelve y nos renueva día tras día. No es casualidad que, en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, el agua siempre esté presente: en las bodas de Caná, donde el agua se transforma en vino; en el lavatorio de los pies, donde el Maestro muestra que la verdadera grandeza está en el servicio; y en la cruz, cuando del costado herido de Cristo brota sangre y agua, signo de la entrega total y de la fuente de toda gracia.
De este modo, la Iglesia nunca deja de invitar a los fieles a acercarse a las aguas vivas de la fe, a beber del pozo profundo de la palabra y de los sacramentos. La vida espiritual es un viaje que muchas veces nos deja sedientos, cansados o heridos, pero siempre hay una fuente dispuesta a renovarnos. El agua nos recuerda que la pureza, la sanación y el renacimiento son posibles para quien se deja tocar por el amor de Dios, que fluye sin medida para quien tiene el corazón abierto. Después de explorar el profundo simbolismo espiritual del agua y del sal por separado, surge una pregunta que muchos fieles se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Por qué la Iglesia, los santos y tantas tradiciones antiguas insisten en unir estos dos elementos en rituales de purificación y protección? La respuesta va mucho más allá de una simple costumbre y nos introduce en un misterio donde lo visible y lo invisible se tocan para abrir puertas a la bendición y al auxilio divino. Unir sal y agua no es solo mezclar dos sustancias, es un acto profundamente místico que recoge la sabiduría bíblica y la tradición cristiana, proclamando que, juntos, estos elementos forman un escudo espiritual, capaz de alejar influencias negativas y atraer la gracia de Dios sobre los lugares y las personas. Cuando el sacerdote bendice el agua y le añade el sal, recita oraciones específicas que piden la expulsión de todo espíritu maligno, la restauración de la pureza original y la protección contra cualquier fuerza contraria a la voluntad de Dios. Esta unión hace de la mezcla algo más que materia, la transforma en un sacramental portador de bendición. El sal, como ya vimos, es símbolo de incorruptibilidad, de sabiduría y de pacto. El agua, por su parte, representa la vida nueva, la limpieza y el renacimiento. Al unirse, estos dos símbolos condensan el mensaje central de la fe cristiana. La vida humana necesita ser purificada y preservada para poder cumplir su destino de comunión con Dios. Así, el agua con sal bendecida es empleada en exorcismos, en la bendición de hogares, en el inicio de celebraciones litúrgicas y hasta en momentos de dificultad personal, como barrera contra las fuerzas del mal y como recordatorio de la protección divina. La tradición enseña que esta mezcla, cuando es usada con fe, disuelve aquello que contamina, restaura la armonía y sella el ambiente con la presencia de Dios. Muchos sacerdotes relatan que, al bendecir una casa con agua y sal, perciben una transformación casi inmediata, el ambiente se serena, los miedos desaparecen y la paz toma el lugar de la inquietud. No se trata de magia, sino de una acción espiritual que toca la raíz de los problemas y establece un límite claro entre la luz y las tinieblas. Este escudo espiritual es, en realidad, una proclamación silenciosa pero poderosa. Aquí reina Cristo, aquí se rechaza toda influencia que no venga de Dios, aquí se elige la bendición y la vida. Por eso, al unir sal y agua y usarlas en oración, el fiel reafirma su confianza en la victoria de la luz sobre cualquier oscuridad, reconociendo que incluso lo más sencillo, cuando es ofrecido con fe, se convierte en canal de milagros y protección para quien cree. A medida que profundizamos en la comprensión de los signos sagrados y en la fuerza de los sacramentales, también surge la necesidad de mirar honestamente hacia el interior y hacia el entorno espiritual que nos rodea. Muchas personas, a pesar de rezar y esforzarse, experimentan un ciclo de escasez y deudas que parece repetirse como una sombra inquebrantable, sin una causa aparente. ¿Por qué, entonces, algunos hogares nunca logran avanzar, por más sacrificio y trabajo que realicen? En la espiritualidad cristiana, la respuesta muchas veces no se encuentra en lo visible, sino en las raíces profundas de nuestra historia personal, familiar y hasta colectiva. Las fuerzas espirituales, aunque invisibles, pueden ejercer una influencia real y determinante sobre la vida material. San Pablo ya advertía a los primeros cristianos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Efesios 6:12. Así como existe la gracia, también hay obstáculos que buscan confundir, atrasar y empobrecer. Estos bloqueos pueden tomar la forma de envidias, palabras malditas, pactos inconscientes sellados por generaciones anteriores, o incluso consecuencias de prácticas contrarias a la fe que abren puertas al mal. En muchos casos, se observa cómo ciertas familias, generación tras generación, enfrentan los mismos problemas de ruina, pérdida, enfermedad y desesperanza.
Son patrones que se repiten y parecen inquebrantables, una cadena invisible que ata la prosperidad y limita la bendición. El origen puede ser tan variado como una deuda contraída y nunca reparada, una promesa incumplida, la práctica de juegos de azar, la avaricia o el uso de dinero obtenido de manera injusta. Todo lo que no es consagrado a Dios corre el riesgo de convertirse en instrumento de caos y desorden. Para identificar estos bloqueos espirituales, es necesario estar atentos a ciertas señales, ciclos repetidos de pérdidas económicas sin explicación lógica, sensación de peso o desánimo constante al tratar de prosperar, discusiones frecuentes por dinero, sueños inquietantes sobre pobreza o ruina, y hasta objetos extraños encontrados en la casa que podrían haber sido puestos como signo de maldición. Otro indicio es la resistencia interna a dar o compartir, el miedo paralizante al futuro o el sentimiento de indignidad ante la bendición. La Iglesia y los santos siempre recomendaron hacer un examen de conciencia profundo, pedir luz al Espíritu Santo y, si es necesario, buscar la confesión y la oración de liberación. El agua y el sal benditos, cuando se usan en fe, ayudan a romper cadenas y limpiar ambientes, pero también es fundamental que el corazón se abra a la reconciliación, al perdón y a la consagración total de los bienes y del trabajo a Dios. Nada que permanece en la oscuridad puede prosperar plenamente. En este camino, la fe se convierte en una herramienta de discernimiento y de acción. El creyente que identifica un bloqueo espiritual no se conforma con la resignación, sino que, con humildad y valentía, toma la decisión de romper pactos antiguos, renunciar a prácticas nocivas y declarar la soberanía de Dios sobre su vida y su hogar. Solo así la prosperidad deja de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, bendecida y protegida desde lo alto. Cuando uno empieza a reconocer la presencia de bloqueos espirituales y patrones ocultos que frenan la prosperidad, es imprescindible profundizar en la raíz moral y espiritual de estas barreras. En la sabiduría milenaria de la Iglesia se encuentra la enseñanza clara sobre los 7 pecados capitales, aquellos vicios que abren la puerta a la destrucción del alma y muchas veces a la ruina material. Pocas personas comprenden cómo ciertas actitudes interiores, aparentemente pequeñas, pueden transformar el destino de una familia o de una vida entera. La avaricia, por ejemplo, es mucho más que el deseo excesivo de acumular bienes. Es una desconfianza en la providencia de Dios, una actitud cerrada que impide la generosidad y al mismo tiempo corta el flujo de la bendición. El que se aferra con miedo a lo poco que tiene, termina perdiendo hasta lo necesario, porque el corazón egoísta se convierte en un campo estéril. La envidia, por su parte, es una sombra silenciosa que envenena las relaciones y consume la alegría. Quien vive comparándose y deseando lo ajeno, pierde de vista las propias gracias y siembra discordia a su alrededor. La pereza es otra raíz profunda de escasez. No se trata solo de la falta de trabajo físico, sino de una resistencia interior a responder al llamado de Dios, a usar los talentos recibidos y a luchar por una vida digna. El alma perezosa se abandona al desánimo, deja pasar las oportunidades y con el tiempo atrae sobre sí el peso de la frustración y del fracaso. La gula, la lujuria, la ira y la soberbia también contribuyen, de distintas maneras, a romper el equilibrio y la armonía necesarios para que la prosperidad se manifieste plenamente. La gula y la lujuria llevan al desorden y al derroche, distrayendo el corazón de lo esencial. La ira siembra división y destruye la paz, generando ambientes conflictivos donde la bendición no puede florecer. La soberbia, finalmente, cierra la puerta a la ayuda divina y al consejo de los demás, haciendo que la persona se encierre en su propio orgullo y no reciba las oportunidades que Dios le ofrece a través de la humildad. Cada uno de estos pecados, cuando se instala en la vida, actúa como una grieta espiritual por donde se escapa la gracia y se infiltran la miseria, el miedo y la confusión. Por eso, la Iglesia insiste tanto en la conversión del corazón, en la confesión y en la lucha diaria contra el pecado. La prosperidad verdadera no es solo el resultado de técnicas o rituales, sino el fruto de un alma limpia, dispuesta a vivir en la luz, en la gratitud y en la obediencia a la voluntad de Dios.
Así, reconocer y combatir los pecados capitales es mucho más que una exigencia moral, es un acto de sabiduría que prepara el terreno para que la bendición y la abundancia lleguen y permanezcan. Solo un corazón libre de envidia, avaricia y pereza puede recibir y conservar los dones que el cielo desea derramar sobre sus hijos. Después de explorar las raíces espirituales y morales de la escasez, llega el momento de levantar el corazón hacia la única fuente verdadera de liberación, la oración. En la vida de los santos, y especialmente en la experiencia del Padre Pío, la oración nunca fue un simple ritual repetido por costumbre, sino un clamor profundo y persistente que atraviesa el cielo y mueve el corazón de Dios. El Padre Pío solía decir que la oración es la llave que abre el corazón de Dios y que la confianza perseverante en la providencia es capaz de transformar incluso las situaciones más imposibles. El propio Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales a no cansarse jamás de pedir, a no dejarse vencer por el desaliento ni por el miedo a la falta. Decía, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Inspirados por su fe, muchos fieles comenzaron a ver milagros cotidianos en sus vidas materiales y familiares, aún en medio de grandes dificultades y deudas aparentemente insalvables. En momentos de angustia financiera, el Padre Pío recomendaba una oración sencilla, pero llena de fe. Oh Jesús, en ti confío, tú eres mi único refugio, mi único tesoro. Provee para mí y para mi familia, según tu infinita misericordia. Enséñame a administrar con sabiduría, a compartir con generosidad y a confiar siempre en tu providencia. Aleja de mi vida toda miseria, toda ruina, toda deuda, y abre los caminos de la abundancia y de la paz. Hazme instrumento de tu bondad para quienes me rodean y concédeme la gracia de vivir siempre en tu presencia. El poder de esta oración no está solo en las palabras, sino en la actitud interior con la que se eleva al cielo. No se trata de exigir milagros instantáneos, sino de abrirse humildemente a la acción de Dios, de perseverar día tras día, incluso cuando las respuestas parecen tardar. El Padre Pío insistía, la perseverancia lo consigue todo. Por eso recomendaba unir la oración con pequeños actos de confianza, encender una vela, ofrecer un sacrificio, ayudar a alguien necesitado o simplemente permanecer en silencio ante el sagrario, dejando que el Señor vea la herida y el deseo del corazón. La oración dirigida y persistente es como un río que, con el tiempo, va desgastando la piedra más dura. Aquello que parecía inamovible comienza a ceder, y el alma experimenta paz y esperanza, aún antes de ver el milagro exterior. El creyente aprende a esperar sin ansiedad, sabiendo que Dios cuida cada detalle y nunca abandona a quienes se entregan a Él con fe sincera. Así, siguiendo los consejos del Padre Pío, la oración se transforma en el mayor escudo y en el camino más seguro hacia la verdadera libertad financiera, no la que depende solo del esfuerzo humano, sino la que se apoya en la promesa y en la fidelidad del Dios providente. Al llegar a este punto del camino espiritual, después de comprender el significado profundo del agua, del sal y de la oración perseverante, muchos se preguntan cómo unir todo esto de manera concreta y vivencial. La tradición católica, siempre atenta a las necesidades humanas y espirituales, nos ha dejado un rito sencillo pero lleno de sentido, la preparación del vaso de agua con sal bendecido. No se trata de un acto supersticioso, sino de una oración hecha con gestos, de un ofrecimiento que envuelve el corazón, la mente y el cuerpo en un mismo movimiento de fe. Para comenzar, busca un vaso o recipiente de vidrio limpio, preferiblemente transparente, que nunca haya sido usado para bebidas alcohólicas ni para fines mundanos. Llénalo con agua potable, mejor si es agua recién recogida o filtrada, símbolo de pureza y vida nueva. En otro pequeño recipiente, coloca una pizca de sal bendita. Si no tienes acceso al sal bendito de la iglesia, puedes llevar tu sal a la parroquia y pedir al sacerdote que la bendiga según el antiguo ritual. Antes de unir los elementos, es esencial detenerse un momento en silencio. Haz el señal de la cruz sobre ti mismo y sobre los recipientes, pidiendo la protección y la presencia de Dios en ese acto. Invoca la intercesión del Padre Pío, de la Virgen María y de los santos protectores de tu devoción.
Luego, con reverencia y recogimiento, vierte la sal sobre el agua, dejando que caiga suavemente mientras pronuncias palabras de consagración como «Señor, que esta agua y este sal, unidos en tu nombre, sean para mi hogar signo de protección, de paz y de prosperidad. Que tu bendición descienda y todo mal se aleje». Después, toma el vaso entre tus manos y ora una vez más. Puedes rezar el Padre Nuestro, el Ave María, o simplemente hablar con Dios desde el corazón, pidiendo la ruptura de todo ciclo de escasez, la protección ante las deudas y la llegada de la abundancia, siempre conforme a la voluntad divina. Es importante ofrecer ese gesto como un acto de fe viva, no como una exigencia, sino como una apertura total a la acción de Dios. Coloca el vaso en un lugar central de tu casa, preferentemente cerca de la puerta principal o en el espacio donde la familia más se reúne. Permite que esté allí durante 7 días, renovando cada día la oración y, si lo deseas, encendiendo una vela blanca a modo de ofrenda. Al finalizar, puedes desechar el agua y la sal en un jardín, en la tierra o en el desagüe, agradeciendo a Dios por su protección y bendición. El valor de este ritual no reside en la materia, sino en la intención y la fe con que se realiza. Un corazón puro, humilde y confiado abre las puertas del cielo mucho más que cualquier palabra o gesto exterior. Cuando el vaso de agua con sal es preparado así, se convierte en un canal de gracia que no solo protege el hogar, sino que también fortalece el espíritu, renueva la esperanza y recuerda cada día que Dios camina junto a los suyos, dispuesto a transformar la realidad desde lo pequeño. Así como cada acto de fe tiene su tiempo y su lugar, el momento y el espacio en que se realiza el ritual del vaso de agua con sal también poseen un valor especial en la tradición espiritual. No se trata de reglas rígidas ni de fórmulas mágicas, sino de descubrir cuándo el corazón está más abierto y el ambiente más propicio para recibir la bendición y la protección de Dios. El mejor momento para preparar y colocar el vaso de agua con sal es cuando reina el silencio y la calma en el hogar, preferiblemente al inicio de la mañana, antes de que las tareas cotidianas llenen la casa de ruido y preocupaciones. Las primeras horas del día, cuando la luz comienza a entrar por las ventanas y el mundo aún está en quietud, invitan a la oración y a la recogida espiritual. También es un buen momento después de una limpieza profunda del hogar, como señal de que se desea consagrar el espacio renovado a Dios y alejar toda sombra de discordia o angustia. No obstante, si la inquietud o la necesidad son urgentes, cualquier momento puede ser propicio siempre que el corazón se disponga a la oración sincera. Lo importante es que los pensamientos estén centrados en la fe y en el deseo de recibir la gracia. Elige un día en que puedas dedicar algunos minutos sin apuro, sin distracciones y en que tu mente y tu alma puedan estar presentes, reconociendo la presencia de Dios en cada detalle. Respecto al lugar, se recomienda colocar el vaso en la entrada principal del hogar o en el centro de la casa, ya que estos puntos suelen ser el corazón del movimiento y la convivencia familiar. La entrada es la puerta simbólica por donde entran y salen energías, personas y acontecimientos. Consagrarla con el vaso de agua y sal es sellar el hogar bajo la protección divina. También puede situarse en la sala de estar, donde la familia se reúne, o en el dormitorio, si el conflicto es más personal y se busca restaurar la paz interior. Antes de colocar el vaso, es recomendable consagrar el espacio. Puedes hacer la señal de la cruz sobre la puerta, rociar ligeramente agua bendita, o simplemente orar en voz baja pidiendo a Dios que llene cada rincón de luz y que todo mal se aleje. Invoca al Espíritu Santo para que el ambiente se llene de paz, armonía y salud. Si hay tensiones, resentimientos o miedo, este es el momento para entregarlos, pidiendo que sean transformados en bendición. El acto de colocar el vaso no es un gesto vacío, sino una declaración de fe y de confianza en que el Señor habita en tu hogar, escucha tus súplicas y responde con amor. Así, cada vez que pases junto al vaso, recuerda que esa presencia silenciosa es un escudo invisible, un recordatorio de que ninguna fuerza negativa tiene poder donde Dios es invocado y la fe permanece viva. Al disponer el vaso de agua con sal en tu hogar y consagrar cada espacio a la bendición de Dios, surge un aspecto fundamental que muchas veces pasa desapercibido: la actitud del corazón y el poder de las palabras que pronunciamos cada día.
No basta con realizar un ritual exterior si el ambiente espiritual del hogar está envenenado por la queja, el desánimo o la falta de confianza. Las palabras y las actitudes, aun en silencio, tienen fuerza creadora o destructiva, y pueden potenciar o bloquear la llegada de la gracia y la prosperidad. La Escritura enseña que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Proverbios 18:21. Cada vez que en el hogar se instala la murmuración, la crítica constante, la impaciencia ante las dificultades o el hablar sin esperanza, se va cerrando la puerta a la bendición. Reclamar por todo, repetir frases de derrota como esto nunca va a cambiar, siempre estamos en deuda o no hay salida para nosotros, es sembrar incredulidad en la tierra del espíritu. Así, el vaso de agua con sal, por más bendecido que esté, no puede dar fruto pleno si el ambiente está saturado de desconfianza y desesperanza. La desesperación, la duda y la incredulidad son barreras invisibles que paralizan la acción de Dios. Cuando se ora por prosperidad, pero se sigue alimentando el miedo y el pesimismo en cada conversación, es como intentar regar una planta y al mismo tiempo arrancar sus raíces con gestos de impaciencia. Es importante reconocer que no hay milagros sin fe y que la gratitud, incluso en medio de la dificultad, es la llave que abre puertas donde parecía que todo estaba cerrado. El ambiente espiritual de una casa se construye día a día con palabras de aliento, bendición y confianza. En vez de reclamar, aprende a agradecer por lo poco y por lo mucho, por lo que tienes y por lo que aún esperas recibir. En vez de murmurar, bendice. En vez de sembrar temor, proclama esperanza. Si alguna situación difícil persiste, repite con firmeza: Dios está obrando aunque yo no vea aún el resultado. El poder de la bendición pronunciada en voz alta y de la actitud positiva transforma la atmósfera y permite que el vaso de agua con sal sea realmente un canal de gracia. El desafío es renovar no solo el espacio físico, sino también el interior. Cuando en una familia se decide hablar con fe, agradecer incluso los pequeños avances y esperar el tiempo de Dios, los resultados del ritual se multiplican y la paz comienza a reinar, aún antes de ver cualquier cambio exterior. El corazón agradecido, la mente positiva y la palabra llena de esperanza son, en verdad, los mejores aliados de la prosperidad y de la protección divina. Al concluir el ritual del vaso de agua con sal, es natural que el corazón quede en silencio a la espera de señales, respuestas y cambios visibles en la vida y en el hogar. Sin embargo, la acción de Dios suele manifestarse primero en lo invisible, en el ambiente y en el interior de las personas, antes de reflejarse en resultados materiales. Por eso, es fundamental aprender a reconocer los pequeños signos de transformación que anuncian el inicio de una nueva etapa de bendición y protección. Uno de los primeros indicios de que la oración y el ritual han sido escuchados es la sensación de paz que comienza a reinar en el ambiente. El peso que antes se sentía al cruzar la puerta de casa puede irse disipando, y una atmósfera más ligera, serena y armoniosa se instala en los espacios comunes. A veces, los conflictos familiares disminuyen, los malos sueños se apagan y la convivencia se vuelve más cordial, aunque las circunstancias externas sigan desafiantes. La presencia de Dios se reconoce en esos pequeños detalles: un diálogo que fluye, un abrazo reconciliador, una noche de descanso profundo, una esperanza renovada al despertar. En otras ocasiones, los signos se presentan en forma de oportunidades inesperadas, una deuda que se renegocia, una ayuda que llega en el momento justo, una puerta que se abre en el trabajo o en la vida financiera. No siempre los milagros son espectaculares, pero casi siempre se manifiestan en las coincidencias que el corazón percibe como guiños del cielo. Es importante permanecer atentos y agradecidos, celebrando cada avance, por pequeño que sea, como señal de que la providencia está actuando. Después del ritual, es recomendable mantener una actitud de vigilancia espiritual. Es bueno renovar la oración cada día, aunque sea con una frase sencilla, y bendecir el hogar regularmente con agua bendita, manteniendo limpio no solo el espacio físico, sino también el ambiente emocional y espiritual. Evitar discusiones innecesarias, alimentar la fe con la lectura de la palabra y consagrar cada nueva entrada de dinero o cada logro a Dios son gestos que ayudan a conservar la prosperidad y la paz.
Si surge alguna dificultad, no hay que desanimarse ni pensar que el ritual ha sido en vano. Muchas veces, el enemigo espiritual intenta perturbar cuando percibe que una familia o persona está creciendo en la luz y en la fe. La perseverancia, la gratitud y la confianza son escudos que protegen contra cualquier retroceso. Si algún miembro de la casa siente miedo o duda, es importante reforzar la oración y recordar juntos las promesas de Dios. Al final, el verdadero fruto del ritual no es solo el bienestar material, sino la transformación interior, corazones más agradecidos, familias más unidas, una fe más firme y la certeza de que el hogar está bajo la mirada y la protección de un Dios que nunca abandona. Mantener la prosperidad, entonces, se convierte en un camino diario de fe, de gratitud y de apertura a la sorpresa constante de la gracia divina. A lo largo de los años, miles de fieles han compartido relatos conmovedores sobre cómo el sencillo acto de preparar y colocar un vaso de agua con sal bendecida en el hogar se convirtió en el inicio de una nueva etapa llena de milagros, soluciones inesperadas y bendiciones que parecían imposibles. Cada historia es única, pero todas tienen en común la confianza profunda en la intervención de Dios y la perseverancia en la fe, aun cuando las circunstancias eran desalentadoras. En una pequeña ciudad de México, una madre de familia que sufría desde hacía años por deudas acumuladas y falta de trabajo decidió, en un momento de desesperación y esperanza, seguir el consejo de un sacerdote. Preparó el vaso de agua con sal y oró durante 7 días, pidiendo no solo la liberación financiera, sino también la paz para su hogar. Relata que, al tercer día, la atmósfera en su casa cambió. Las discusiones constantes entre sus hijos cesaron y todos empezaron a dormir tranquilos por primera vez en meses. La mayor sorpresa llegó al terminar la semana. Una antigua solicitud de empleo, que ya daba por perdida, fue respondida positivamente, permitiendo que toda la familia comenzara una nueva etapa de estabilidad y agradecimiento. Otro testimonio viene de una mujer en Colombia, quien vivía sola y había heredado una serie de deudas familiares que la tenían al borde del colapso. Inspirada por un programa de radio católico, preparó el vaso de agua con sal, pidió a Dios que le diera fuerzas y sabiduría para enfrentar la situación y se comprometió a bendecir cada rincón de su hogar durante una semana. No solo experimentó un alivio interior inmediato, sino que a los pocos días un familiar que no veía hacía años le ofreció ayuda para reestructurar sus finanzas y le facilitó los medios para liquidar las deudas. A partir de ese momento, asegura que su casa es un lugar de paz y que el temor al futuro fue reemplazado por confianza y serenidad. Un caso distinto, pero igualmente impresionante, ocurrió en Argentina, donde un pequeño negocio familiar se encontraba al borde de la quiebra. La familia decidió colocar el vaso de agua con sal en el local y cada mañana encomendar el día a la protección de Dios, pidiendo también por la prosperidad de sus clientes. Con el tiempo, no solo lograron salir de las deudas, sino que la clientela creció, las ventas aumentaron y pudieron contratar a nuevos empleados. Los dueños reconocen que la mayor bendición no fue solo la prosperidad económica, sino el ambiente de alegría, colaboración y generosidad que empezó a reinar entre ellos. Estos relatos no son promesas de soluciones mágicas, sino testimonios vivos de lo que puede suceder cuando la fe se expresa en gestos concretos, humildes y confiados. En cada historia resplandece la acción misteriosa de Dios, que transforma el sufrimiento en esperanza y la escasez en abundancia, usando a menudo los medios más sencillos para manifestar su amor y su poder. Cada vaso de agua con sal se convierte, así, en una puerta abierta al milagro, un signo tangible de que, para quien confía y persevera, la gracia nunca deja de sorprender y renovar la vida. A medida que la gracia y la bendición comienzan a manifestarse en la vida de quien practica con fe el ritual del vaso de agua con sal, el corazón naturalmente se expande hacia el deseo de compartir esa protección y prosperidad con los seres queridos y con aquellos que atraviesan momentos difíciles, aun estando lejos. El poder de interceder por otros, tan valorado en la tradición cristiana, se vuelve aún más evidente cuando la fe personal se transforma en una corriente de amor, solidaridad y compasión capaz de tocar vidas más allá de las fronteras físicas. El vaso de agua con sal no está limitado únicamente a las necesidades propias.
Al contrario, se convierte en un canal a través del cual se puede invocar la protección de Dios sobre familiares, amigos e incluso personas que no conocemos personalmente, pero que necesitan auxilio espiritual. Basta con colocar la intención durante la preparación del ritual, nombrando a aquellas personas que se desea bendecir o imaginando sus rostros al elevar la oración. De esta manera, el acto sencillo trasciende la dimensión individual y se convierte en una poderosa súplica comunitaria. Muchos testimonios dan cuenta de familias enteras que, reunidas en oración ante el vaso de agua con sal, presentan ante Dios las situaciones de sus seres queridos. Un hijo que enfrenta problemas económicos, un amigo que ha caído en la desesperanza, un vecino atrapado en el conflicto o la enfermedad. Al orar y pedir la intercesión del Padre Pío, de la Virgen María y de los santos, esa súplica se convierte en un manto espiritual que abraza a quienes, muchas veces, ni siquiera saben que están siendo alcanzados por la bendición. Algunas personas eligen preparar varios vasos pequeños y colocarlos en distintos rincones de la casa, cada uno representando la vida o la necesidad de alguien a quien desean proteger. Otros, al momento de renovar el agua y la sal, ofrecen esa acción como sacrificio y petición por la paz, la prosperidad o la conversión de familiares distantes. Incluso se puede orar en silencio por quienes nos han causado daño o se mantienen alejados de la fe, pidiendo que la luz de Dios entre en sus hogares y corazones. Este gesto de intercesión, aparentemente humilde, multiplica los frutos del ritual y extiende una red invisible de protección y esperanza. Cada vez que se ora por otros, el corazón propio también se sana y se fortalece, pues la generosidad espiritual abre las puertas a nuevas bendiciones. Así, el vaso de agua con sal se transforma en símbolo de unidad, caridad y solidaridad cristiana, recordando que nadie está solo en su lucha y que, cuando uno ora con fe por los demás, el cielo se encarga de responder de maneras que muchas veces superan todo entendimiento. De este modo, el poder de la intercesión convierte el hogar en un pequeño santuario, un lugar donde las súplicas ascienden y las bendiciones descienden, tocando y renovando no solo a los que habitan bajo ese techo, sino a todos aquellos por quienes se eleva una oración sincera y confiada. En el caminar de la fe, incluso después de realizar con esmero el ritual del vaso de agua con sal y de perseverar en la oración, puede llegar un tiempo de espera, en el que aparentemente nada cambia y las respuestas de Dios parecen demorarse. Es un momento delicado, en el que el corazón se ve tentado por la duda, el cansancio o la frustración. Muchos, ante la falta de resultados inmediatos, se preguntan si su oración ha sido escuchada, si han hecho algo mal o si acaso la bendición está reservada solo para otros. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos de silencio donde la fe y la perseverancia revelan su mayor poder. La historia de los santos y de innumerables fieles demuestra que los milagros y las transformaciones más profundas a menudo no suceden de la noche a la mañana. El Padre Pío enseñaba que la paciencia es la compañera de la fe, y que el alma que confía sin condiciones, aunque no vea señales, agrada profundamente al corazón de Dios. La demora no es castigo ni abandono, sino escuela de madurez espiritual. Es el tiempo en que la semilla, plantada en la tierra de la fe, se fortalece en silencio antes de brotar a la luz. Durante estos periodos es fundamental no abandonar la oración ni los pequeños gestos de confianza. Seguir renovando el vaso de agua con sal, bendecir el hogar, agradecer por cada detalle y mantener el ambiente de esperanza son formas concretas de combatir el desánimo y cerrar las puertas a la negatividad. El combate espiritual es real. Existen fuerzas que intentan sembrar el desaliento, la resignación y la incredulidad. Pero también hay una promesa constante de que el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Mateo 24:3. Aceptar que el tiempo de Dios no es el nuestro es un acto de humildad. A veces, la respuesta que esperamos viene disfrazada de una prueba, de una demora que nos purifica y nos enseña a depender completamente de la providencia. El silencio aparente de Dios es, muchas veces, preparación para una bendición mayor, una oportunidad para que la fe se purifique y el alma crezca en fortaleza y gratitud. Si el cansancio amenaza, recuerda las palabras del apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Gálatas 6:9.
La perseverancia, unida a la oración confiada y al sacrificio ofrecido con amor, es un arma poderosa contra todo obstáculo espiritual. Incluso cuando todo parece quieto, Dios está obrando en lo profundo, preparando caminos y soluciones que solo se revelarán a su tiempo perfecto. Por eso, no abandones tu fe ni te dejes vencer por la impaciencia. Mantente firme en la esperanza, convencido de que toda oración sincera tiene eco en el cielo y que, en el momento más inesperado, la gracia llegará con una fuerza capaz de transformar la historia entera. La lucha espiritual es constante, pero también lo es la fidelidad de Dios hacia quienes no dejan de confiar y de esperar. Has llegado hasta el final de un viaje espiritual reservado solo para los corazones más valientes, perseverantes y hambrientos de la verdad. Muy pocos logran terminar una reflexión tan profunda y extensa como la que acabas de vivir. Eso habla de tu fe, de tu hambre de respuestas y sobre todo de tu deseo auténtico de transformar tu realidad con la luz de Dios. Hoy quiero felicitarte sinceramente. No es casualidad que sigas aquí, eres parte de una minoría de almas que no se conforman con lo superficial, que buscan el sentido oculto detrás de cada enseñanza, que se atreven a mirar sus sombras y a luchar por un nuevo amanecer. En este camino hemos desenterrado juntos secretos y misterios que la Iglesia y los santos han protegido por siglos. Descubriste el profundo simbolismo del sal y del agua en la Biblia y en la vida cristiana. Entendiste cómo estos elementos unidos por la fe se convierten en escudo espiritual para tu hogar, tu familia y tus caminos. Aprendiste a identificar bloqueos invisibles, a reconocer cómo los pecados y actitudes negativas abren grietas por donde se escapan la prosperidad y la paz. Descubriste el valor inquebrantable de la oración dirigida, la importancia de actuar con un corazón limpio y cómo preparar el vaso de agua con sal según la tradición más pura. Supiste además cuándo y dónde realizar el ritual para consagrar tu espacio y protegerlo. Te adentraste en la sabiduría de evitar palabras y actitudes que apagan la bendición, y supiste qué hacer después del ritual para mantener vivo el fuego de la esperanza y la gratitud. Escuchaste testimonios reales de quienes, como tú, un día eligieron creer y vivieron milagros inesperados. Comprendiste que el verdadero poder se multiplica cuando decides interceder y bendecir a otros, y aprendiste que la perseverancia es la llave cuando las respuestas parecen tardar. Pero más allá de todo conocimiento, lo que queda es la certeza de que el milagro empieza en tu interior. Ningún ritual, por sagrado que sea, puede sustituir la fe viva, el compromiso sincero y el deseo profundo de caminar siempre hacia la luz. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una fuerza mayor guiando tus pasos. Es porque, en algún rincón de tu alma, reconoces que Dios te está llamando a algo más grande, a una vida nueva donde el miedo ya no decide por ti, donde las deudas y la escasez no definen tu historia, donde la fe abre caminos incluso en los desiertos más áridos. Ahora, quiero pedirte algo especial. Para que yo pueda reconocer a los verdaderos elegidos, a los que llegan hasta el final, deja tu huella en los comentarios escribiendo: mi fe me sostiene. No escribas otra cosa. No hay premio material, pero hay una recompensa espiritual. Sabrás que formas parte de una comunidad selecta, dispuesta a llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo digital. Déjame recordarte algo esencial. Videos como este no abundan, y canales como este son oasis en medio del desierto. Piensa en la fe como una antorcha en la noche. Cuando estás solo, la oscuridad es densa, el miedo te rodea y todo parece perdido. Pero cuando varias antorchas se unen, la oscuridad retrocede y el camino se hace claro para muchos más. Así funciona esta comunidad. Al compartir este video y suscribirte, no solo enciendes tu propia antorcha, sino que ayudas a iluminar el camino de innumerables almas que hoy buscan esperanza y respuestas. No compartir este video sería como apagar una luz justo cuando más se necesita. No suscribirte es como cerrar la puerta al mensajero que Dios te envía, justo cuando más anhelas una señal. Si ya eres parte de esta comunidad, si ya te has suscrito, si ya compartes estos mensajes, puedes sentirte orgulloso. Eres un portador de luz, un instrumento en las manos de Dios. Si no lo has hecho, te invito a mirar dentro de ti y preguntarte: ¿por qué privar a otros de la esperanza que tú acabas de recibir?
No te conformes con ser un espectador pasivo. Mantén tu llama encendida, alimenta tu espíritu y regresa siempre a este canal. Cada video, cada palabra, cada oración está pensada para ti, para fortalecer tu fe, para recordarte que no estás solo, que el combate es real, pero que la victoria pertenece a quienes no abandonan la lucha. Llévate contigo esta reflexión. La prosperidad y la paz no dependen solo de lo que haces, sino de en quién confías, cómo hablas y a quién permites habitar en tu hogar. No dejes que la duda apague tu esperanza, ni que el miedo robe tus sueños. Dios sigue escribiendo tu historia, y mientras sigas creyendo, el milagro estará siempre al alcance de tu fe. Gracias por llegar hasta el final. Que tu vida, tu hogar y todos tus caminos sean bendecidos. Comenta ahora: mi fe me sostiene, y hazte visible como uno de los elegidos que se atreven a llegar donde pocos llegan. Sigue encendiendo la luz. Este canal es tu refugio y tu misión. Hasta el próximo encuentro, bajo la mirada y la protección del Padre Pío.